Les presentamos la entrevista del día. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Luis Ortega. Es un placer tenerlo aquí. Doctor, usted ha formado parte de comisiones vedoras para elegir autoridades, está en el diario ejercicio de su labor como abogado, así que tiene, yo creo que suficientes argumentos para enriquecer aún más su análisis ante esta situación que vivimos de desesperación, porque no solamente que hay pocos recursos, vea, hoy día dice hay más integrantes de los grupos delincuenciales que policías y militares, hay pocos elementos humanos, no, sino que además hay una serie en el sistema legal de situaciones que se dan que nos quitan la esperanza todos los días. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, definitivamente el Ecuador está sufriendo días complicados y difíciles en cuanto tiene que ver a la seguridad y también días complicados y difíciles en cuanto a saber a ciencia cierta cuál es la hoja de ruta y cuál es la línea que está tomando el gobierno para, digamos, controlar, prevenir y sancionar a la delincuencia. Ha presentado algunos proyectos de ley en los últimos días, especialmente el que va en contra de las economías criminales, denominado ya Ley de Solidaridad por la Asamblea Nacional. Este ya ha sido aprobado en segundo debate. Tendrá que el Ejecutivo vetar total o parcialmente el proyecto o, digamos, estar de acuerdo en algunos cambios que lo hicieron al proyecto inicial en la Asamblea Nacional y aprobarlo. En ese sentido, creo que lo que busca con este proyecto de ley el gobierno de alguna manera es reforzar la lucha contra la delincuencia organizada a través de una normativa que le permita un marco de acción un poco más amplio a las fuerzas del orden y, digamos, de alguna manera eh, busca el control en cuanto a la economía criminal, controlar los bienes, producto, efectos o resultados de algún delito que pasen de inmediato a manos del Estado, entre otras cosas. A mi criterio, creo que cualquier ley que busque de alguna manera eh, controlar la inseguridad, cualquier ley que busque de alguna manera reforzar o fortalecer la gestión policial o la gestión de investigación es válida. El problema es quién la aplica y cómo la aplican ¿Cómo se la aplica? y hacia quiénes está dirigida, ¿no? Si tenemos aún fiscales involucrados con bandas criminales, tenemos jueces pusilánimes que no toman decisiones adecuadas porque se sienten amenazados o también son de alguna manera parte de este sistema de corrupción. E incluso policías que se encargan de la investigación que también pertenezcan de alguna manera a estas bandas de crimen organizado o trabajen indirectamente para ellos, no habrá ley que valga, no habrá ley que controle la inseguridad y la corrupción en la que estamos viviendo. Creo que es bueno, de alguna manera, los cambios que se está pretendiendo hacer por parte del Ejecutivo en cuanto a estas normas, en cuanto a esta búsqueda de tener una normativa fuerte frente a políticas criminales fuertes, que es lo que nos está mostrando, pretendiendo Doctor. mostrar el Ejecutivo. Pero luego creo que debe también hacerse una transformación y un seguimiento al sistema de justicia en cuanto a sus operadores. Doctor, eso me quería referir, porque mire, se han hecho algunas leyes últimamente, no, para luchar contra la delincuencia. O sea, ya no solo en este nuevo periodo de Novoa, desde el anterior,
no, se fueron haciendo algunas leyes que la asamblea de ese tiempo decía inicialmente, ¿no? Antes de que quebraran palitos, decía, sí, nosotros le hemos aprobado para que pueda luchar contra la delincuencia. Es verdad, pero el problema es que a la hora de ejecutar esas leyes nos encontramos con un sistema de justicia totalmente corrupto. Mire, decía sobre este delincuente que mató bueno, mató porque la secuestró y finalmente la encerraron a esta mujer junto con 3 hombres más, uno de ellos era uno de sus trabajadores, en una cisterna y murió asfixiada. Entonces, uno de ellos, uno de los delincuentes que la secuestró, confiesa haber participado en el secuestro y con 86 detenciones de cartelas y de presentación, 86 detenciones, le ponen medidas sustitutivas y lo dejan libre. Y el tipo no suelta prenda de dónde estaba, en qué lugar la tenían secuestrada ni nada. Entonces, yo pienso, ¿no? Que esta autoridad es tan o más culpable que los propios delincuentes, porque es en las manos de esta jueza o este juez estaba el poder decirle al tipo, ven acá, o sea, investiguenlo, interróguenlo para poder saber dónde estaban las víctimas. Y lo que hace es premiarlos como si fuese un delito menor y como si no tuviese antecedentes y mandarlo libre. Y entonces ahora él, el juez, sigue respirando, pero los secuestrados murieron. Entonces, ya por esto se empieza, algunos analistas como el doctor Antonio Tramontana, que lo hemos tenido aquí, ya empiezan a hablar de pena de muerte, porque lo que pasa es que estamos llegando casi a una posición de tu vida o la mía. O sea, ya casi estamos así con los delincuentes, doctor. Bueno, aquí hay varios puntos que analizar. El primero, creo que el invertir en algo que no se ve, es decir, invertir no en infraestructura, sino invertir en el conocimiento, en la capacitación de los actuales jueces y fiscales, creo que es una deuda pendiente, no solamente de este gobierno, sino de muchos otros atrás. No se ha venido capacitando de manera seria y a los operadores de justicia. Primero. Segundo, no existe una carrera fiscal ni una carrera judicial estable, sostenible y que premie, digamos, al buen funcionario en función de cada una de las actividades que venía desarrollando, ya sea en la Fiscalía General del Estado como en la función judicial, e inclusive también un sistema de premiación a quienes se encargan también de estas investigaciones, que son la Policía Nacional. Tercero, creo que, a ver, eh, no, el sistema de justicia y el propio sistema público, la función pública, desalienta a los profesionales top, Sí, desalienta a buenos profesionales. ¿Por qué? Porque definitivamente los profesionales de calidad no van a estar superditados a un sueldo, no van a estar superditados a un horario, ni van a estar superditados a la toma de sus decisiones que tengan que ver con líneas incluso políticas. El desaliento del sistema, no solamente en el sistema de justicia, sino en el ámbito general, el desaliento de profesionales de alto valor para que integren o formen parte de la función pública, precisamente por estas cuestiones, digamos, extra funciones propiamente del cargo, hace que también no todos los profesionales de alto valor quieran aportar al Estado trabajando a través en estas funciones, en estas instituciones. Y eso es grave, doctor. porque desalientan al buen profesional. Y Doctor, usted, quienes están de alguna manera integrando los últimos años a la función pública y al sistema de justicia concretamente, no vienen demostrando que tienen la suficiente experiencia o capacidad para ser jueces o para ser fiscales. Y luego, la inseguridad no solamente que topa a los ciudadanos comunes y corrientes, pues creo que los funcionarios públicos encargados del sistema de justicia deben tener mayor seguridad
el gobierno debe prestarle, el Estado debe prestarle mayor seguridad. Porque claro, es fácil para nosotros decir, este juez dejó en libertad a estos criminales, este fiscal se abstuvo de solicitar prisión preventiva a estos criminales. Pero pensemos por otra parte, pensemos que no se trata exclusivamente de que este juez esté involucrado en un tema de corrupción. Pensemos que este fiscal no es parte o trabaja indirectamente para estas organizaciones criminales. Quizás también el miedo, quizás también la inseguridad en la que viven, las amenazas constantes en la que viven y la poca atención que reciben del Estado para poder No, ejercer adecuadamente sus funciones, creo que también es un punto que debemos no dejarlo de desconocer y considerarlo como parte también de una resolución. Claro, se dirá, pero entonces si tiene miedo, si no sabe, no quiere, no puede, entonces ¿para qué deja de ser juez? No, no, ya, porque pero eso también doctor, es irnos a la parte más fácil. Eso también claro. Ahora, es ver el árbol y no el bosque. doctor, esa sí me parece de verdad una cuestión muy válida. Y yo recuerdo que hace unos años atrás, y ya nadie habla del tema, hace unos años atrás, no sé cuántos años, creo que fue antes de la pandemia, me parece, eh, se reunían los fiscales y los jueces, hacían ruedas de prensa y pedían auxilio. Y nadie los escuchaba. Como se dice vulgarmente, nadie les paraba bola. Ellos decían, por favor, estamos siendo extorsionados, necesitamos protección, necesitamos... Hace unos años atrás, ellos sí se reunían a hacer público el auxilio que pedían. Luego de que nadie los auxilió, entonces si no puedes contra ellos, únete, porque era tal vez al principio una manera de salvar sus vidas. Pero doctor, ¿usted cree que realmente un fiscal o un juez, no, que todo profesional necesita continuar capacitándose a lo largo de su vida, todo profesional, pero un fiscal o un juez por falta de capacitación va a ser corrupto o por falta de incentivo económico? Mire, recientemente el BID dijo que 100.000 millones de dólares, por el amor de Dios, tenemos un hueco fiscal de 5.000 millones y estamos hechos nudos, pero 100.000 millones de dólares se le ha llevado al Ecuador la corrupción desde el 2007 hasta el 2019. ¿No? En ese periodo, del 2007 al 2019. Entonces, los incentivos que pueda dar el Estado como tal, a los jueces, a los fiscales, a los profesionales honestos en general, médicos, etcétera, jamás se van a igualar a lo que las mafias, a lo que la corrupción les pueda dar. ¿No le parece a usted más bien, doctor, que ahí hay un problema de que la misma impunidad que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que es el hábitat de la delincuencia, esa misma impunidad no es de la que aprendieron a disfrutar estos malos elementos del sistema judicial y entonces los tienen a sus anchas porque finalmente saben que por el tema este, por ejemplo, de la cooperación eficaz, mire, casos que tenían que estar presos quién sabe cuántos años por haber sido paladines de la corrupción y en 10 meses, un año, 8 meses, están libres como el señor Muñoz. ¿Qué Sin puede lugar a hacer? dudas, sin lugar a dudas. Creo que sí. A ver, el sistema de justicia permite o está, digamos, está en manos de personas, de seres humanos, y los seres humanos no son infalibles, ellos cometen errores, ¿verdad? Pero lo que se busca es minimizar esos errores, minimizar al mínimo, a la máxima expresión esos errores humanos, y evitar la impunidad. Pero aquí todos se lavan las manos. Al policía le culpan de no haber hecho adecuadamente el operativo o haber recabado las evidencias conforme a las normativas de cadena de custodia, etcétera. Al fiscal por no haber hecho adecuadamente su investigación, no contar con elementos suficientes que le sirvan para sostener una adecuada acusación. Al juez porque no motiva en sus resoluciones, porque definitivamente digamos, no muestra un conocimiento pleno en la aplicación de la ley, etcétera. Entonces, aquí todos se echan la pelotita, todos consideran que el responsable o la culpa es del otro. Y lo que usted dice es muy claro. Creo que el sistema de justicia está manejado por muchas agencias, ¿no es cierto? Policiales, abogados, jueces, fiscales, defensores públicos,
incluso las agencias que se encargan de elaborar y construir las normas, como la propia Asamblea Nacional, las que tratan de capacitar a los profesionales, como son las agencias de reproducción ideológica o las universidades, etcétera. Pero estas agencias tienen distintos líderes, es como tener un director de orquesta, varios directores de orquesta que buscan atinar a una sola sintonía, una composición musical, y definitivamente eso no va a suceder si existen varios directores. Creo que el proyecto de ley que se está ahora implementando, que tiene que ver con el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, eh, debe también considerar la participación de todo el sector de justicia, ¿sí? De todo el sector de justicia, de la Fiscalía General del Estado, de la función judicial, de todos los sectores, porque de alguna manera esto va a permitir abrir información o, digamos, a encontrar información que le pueda de alguna manera servir a los operadores de justicia para realizar adecuadamente su trabajo. ¿Por qué? Porque si el Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES, esta nueva ley, este proyecto de ley orgánica de inteligencia estratégica y contrainteligencia, eh, está alineado a una política de seguridad, de vigilancia, de seguimiento, que no cumpla con la ley o la constitución, definitivamente la información o los casos que se aperturen a través de esta información van a terminar cayéndose, porque no van a tener el suficiente soporte legal o constitucional para presentar un buen caso ante un juez o ante un tribunal. Entonces, fíjese que todas las instituciones de una u otra forma tienen que trabajar coordinadamente, no estar una superditada de otra, porque ahí perderíamos independencia interna y externa de las funciones del Estado y de las instituciones, sino que cada una, a través de haciendo su trabajo, ¿sí? Debe de alguna manera coordinar con las otras instituciones para, digamos, reforzar los procesos. ¿Qué pasa con esto? El policía le detiene, el fiscal no hace un análisis adecuado de toda la información recibida por la policía, porque considera que los partes policiales están mal elaborados, porque no cuenta con la información suficiente. Entonces, de alguna manera, que exista un lazo que permita explicar, hacerles entender a los policías qué es lo que realmente les sirve a la fiscalía como elemento de comisión, qué es lo que realmente a la fiscalía les sirve para fundamentar sus pedidos ante un juez. Luego, los jueces también, hacerles entender a los fiscales que tienen que hacer una investigación objetiva, una investigación seria, presentar elementos de convicción que sirvan de realmente para sostener un pedido fiscal, una acusación o un pedido de prisión preventiva, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estas coordinación técnicas, estas coordinaciones, digamos, de lo que se necesitan para que puedan hacer su trabajo eficientemente cada una de las instituciones, debe hacérselo. De lo contrario, como le digo, es una orquesta con varios directores que definitivamente no van a sonar Doctor, a ningún son. doctor, esta ley de inteligencia, o así se le dice, ¿no? Esta ley de inteligencia, Mm, eh, ha sido muy cuestionada porque se considera que puede servir como un instrumento luego de persecución, porque tenemos que pensar en lo siguiente, no, vamos a pensar mm, bien. Entonces vamos a pensar bien, vamos a pensar, y yo sí creo sinceramente, vamos a pensar que este gobierno lo está haciendo porque es que esa herramienta legal necesita en este instante para poder investigar a fondo, ¿no? Toda la ramificación de las organizaciones delictivas y exterminarlas. Pero este gobierno tendrá 4 años, ¿no? Y, o sea, no será eterno. ¿Qué pasa luego? No, si vienen otras personas, si se controla la delincuencia y entonces deja de ser, que Dios quiera que se controle la delincuencia, y entonces deja de ser urgente la aplicación de esta ley, por ejemplo, para el control de la delincuencia, y en el cerebro vago de cualquier mal político, no puede empezar a utilizársela. Y repito, ni siquiera estoy pensando ahora a un futuro cercano o mediano, puede empezar a utilizársela de verdad como un instrumento de persecución.
¿qué cosas, qué candados, de pronto temporalidad, no lo sé, se podría agregar a esta ley para que asegurarnos de que todos estos, todas estas facilidades que se va a dar para la investigación no, realmente sean utilizadas, sobre todo en este momento que no estamos en cualquier situación, pues estamos en un conflicto interno armado. Entonces, no es la cotidianidad. Esperamos que esta no sea la cotidianidad, que esto tenga un fin. No, ¿qué se Bueno, puede hacer para ello? bueno, es sabido que en el Ecuador no existe un proyecto político, económico, social a largo plazo. No existe. Cada gobierno viene con su política, con su línea, su hoja de ruta y cambia todo lo que ha venido haciendo el gobierno anterior, porque nada le parece bueno, porque todo le parece malo, porque todo le parece corrupto. Y el próximo gobierno vendrá con la misma línea. No estuvo bien, etcétera. Entonces, cada uno, digamos, no existe una adecuada transición entre los gobiernos para continuar o no con proyectos. Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles y creo que el presidente Noboa de alguna manera busca con estos proyectos de ley, como le digo, de alguna manera protegerse en un marco legal la actuación de varias instituciones con el fin de apuntar a buscar un control en la seguridad que se nos está yendo de las manos. Que otro gobierno tome estas, que no sea, que incluso este propio gobierno y el cualquiera que venga utilice las normas para su propio beneficio, para persecución, etcétera, eh, pues quien tiene el poder tiene la ley. Quien tiene el poder es el que va a aplicar o no la ley. Creo que este proyecto de ley de inteligencia, bueno, va a permitir interceptaciones sin orden judicial y acceso a datos privados, lo que podría violar el derecho a la privacidad y al debido proceso, ¿no? Y no pensemos, no le demos todo el beneficio de la duda al gobierno diciendo que, bueno, que él está buscando también proteger, digamos, controlar la inseguridad. No, no, tiene que haber controles. ¿Quién controla al controlador? Por eso decía Mira, ¿no es pensando bien. cierto? Este proyecto podría pasar hacia un estado de excepción permanente, reduciendo controles externos y centralizando el poder en el Ejecutivo. Entonces, creo que sí debe, digamos, la Asamblea Nacional debatir y discutir sobre respecto de quién va a controlar al controlador. En este proyecto se prevé que el control político lo haga la Asamblea Nacional en condiciones en rendiciones de cuentas trimestrales, pero sin definir cuál es el control externo autónomo. Sabemos que la Asamblea Nacional hoy por hoy es gobernista, entonces no va a tener el suficiente soporte, digamos, no va a tener el suficiente control externo que merece una función tan delicada como es el manejo de fuentes de información reservadas que permitan de alguna manera, digamos, lo que busca con esto es básicamente llegar a una investigación más exhaustiva y profunda para desarticular bandas de crimen organizado, etcétera. Doctor, Bueno, veamos. tal vez alguna sugerencia para lograr eso, un control del controlador. O sea, tal vez alguna sugerencia desde su punto de vista, usted como experto penalista, como un abogado de gran experiencia, ¿cuál podría ser tal vez una alternativa, no, para que no se desfigure el objetivo de esta ley y que realmente no permita o lo más posible, pues blinde esta posibilidad de abuso que podría darse, ¿no? Que podría darse. Bueno, es la Porque una propia, cosa es que que tenemos que pensar que no estamos legislando en un momento normal de la vida de los ecuatorianos, sin estamos lugar a legislando en dudas. un momento crucial, distinto, de conflicto interno. Sin lugar a dudas, una política criminal fuerte requiere de normas fuertes, normativa fuerte. Si vamos a estar en el discurso de que todo le parezca
eliminar derechos, eliminar garantías, entonces no vamos a avanzar. Creo que una legislación como la que ha venido, como la que tenemos, no ha sido suficiente como para controlar la inseguridad. Un sistema de justicia con los operadores actuales ha sido insuficiente para controlar la inseguridad en el país, entonces creo que debemos también cambiar, ¿no? Si hacemos todos los días lo mismo, vamos a despertar exactamente igual que ayer. Creo que estos cambios son importantes. Ahora, el control tiene que darse, el control político tiene que darse a través de la Asamblea Nacional, el control constitucional tiene que hacerlo la Corte Constitucional, el control de los recursos y fondos que se utilicen o se destinen para esto tienen que pasar por el control de la Contraloría General del Estado. Es decir, las instituciones tienen que cumplir su trabajo. Las instituciones tienen que hacer su trabajo en el marco Ay, de, cómo de fregar. sus obligaciones y sus funciones. O sea, tampoco podemos dejar abierta una puerta para que pues se haga o deshaga a pretexto de que estamos viviendo en tiempos de inseguridad tremendas, se haga o deshaga cualquier violación a las normas de la ley. Creo que se debe garantizar por parte de la Fiscalía una objetividad y transparencia en las investigaciones y que las investigaciones digamos, recaigan independientemente del nombre o apellido que tengan quienes están involucrados en estos delitos. Debemos exigir que ya se nombren autoridades definitivas, que éstas hagan su trabajo y que continúen haciendo el trabajo de las anteriores autoridades y sobre todo aperturando otras investigaciones que quedaron en el olvido. Reconocimos en su momento el trabajo de la señora fiscal general, pero también exigimos de que el nuevo fiscal general reaperture investigaciones que ésta dejó cerrando o que dejó de investigar. Y creo que los funcionarios o autoridades jerárquicamente superiores tienen que tener conciencia de que no están trabajando, digamos, exclusivamente para un gobierno de turno. Están trabajando en función de una sociedad que exige de ellos un trabajo honesto, serio, transparente y objetivo por sobre todas las cosas. Doctor, con todo lo que hemos analizado, con la realidad que tenemos, con esta situación urgente que tenemos, con estas leyes que faltarían mucho para delimitarlas, para que no permitan el abuso, ¿no cree usted que es momento de hablar, de analizar, tal vez incluso otras penas más drásticas, como la cadena perpetua? Lo proponía Lucio Gutiérrez hace unos meses atrás, él no llegó a la Asamblea, pero era una de sus propuestas. Y ahora internacionalmente, o sea, China ha dicho de que la pena de muerte sería lo que podría terminar con la corrupción en América Latina. Ha mencionado países como Ecuador. Y lo dicen ya, como le decía hace un momento, analistas de aquí a lo empiezan a proponer, ¿no? Ante la frustración de que la situación no mejora, de que todos los días amanecemos pidiendo a Dios de que no le pase nada a nuestros seres queridos, de que no nos pase nada a nosotros. Hemos normalizado tanto la cantidad de muertos, la cantidad de sicariatos. El presidente acaba de sacar una disposición, no sé si decreto, no sé qué, los declaró prioridad nacional a los niños, ¿no? Para que no lleguen a formar parte de los grupos delictivos. Pero no sé hasta dónde esto es un saludo a la bandera cuando no se ha solucionado el tema de la reinserción escolar y cuando hay muchas otras instituciones, incluso ministerios como el de Inclusión Económica y Social, que podrían hacer esa labor, ¿no? Y que no se fortalece eso, sino que se hace o se nombra otro comité para esa labor. Entonces, ante toda esa frustración de esfuerzos mal dirigidos desde hace mucho tiempo hasta la fecha, eh, se acarician estas dos cosas, la cadena perpetua y la pena de muerte por parte de algún sector de la población. ¿Cree usted que es el momento? Definitivamente que no. O sea, allí hay un punto de orden. Yo jamás estaré de acuerdo en la pena de muerte o la cadena perpetua mientras vivamos en un sistema de justicia en el que los operadores de justicia estén contaminados por la propia corrupción y mientras no tengan la capacidad o conocimiento suficiente.
Como indiqué hace un inicio, el sistema de justicia está dirigido por seres humanos y los seres humanos no somos infalibles. Y esas fallas pueden llevar a cometer gravísimos errores que permiten y que han permitido, porque así lo muestra la historia, a personas sentenciadas siendo inocentes y a culpables pululando por las calles. Creo que yo prefiero lastimosamente, tener 10 culpables fuera que un inocente privado de su libertad cumpliendo una sentencia injusta. Y peor aún, una sola persona en cadena perpetua o quitada la vida por parte del Estado a través de una sentencia de pena de muerte siendo inocente. Yo creo que eh, las voces que se levantan en poner penas más drásticas o incluso llegar a estas penas, digamos, totalmente, ya definitivamente eh, tan graves como sería una pena de muerte o cadena perpetua, desconocen o están viviendo, digamos, en la angustia y en la desesperación y no podemos resolver los problemas en la angustia y desesperación. Bueno, Creo todos que vivimos debemos, en creo desesperación. sí, igual, todos estamos viviendo en la angustia y desesperación, pero no por eso vamos a tomar decisiones en ese sentido. Yo creo que el sistema de justicia debe reforzarse, los operadores de justicia deben capacitarse, debe hacerse una limpieza interna de todos los malos funcionarios, que hay muchos, porque aquí hablan de que son la excepción. No, 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 ya estamos casi igual, igual. Yo creo que hay 50-50 ya. Es que eso, o sea, Entonces, debemos primero limpiar al sector justicia de malos elementos, tanto en las fuerzas públicas como en la función judicial, fiscalía, etcétera, ¿sí? Dar un paso renovador en la capacitación y conocimiento de los operadores de justicia, revisar los pensos académicos en las universidades, etcétera, para, digamos, buscar tener mejores y mayores operadores de calidad, por un lado. Luego, es bien sabido que las leyes fuertes, las penas de muerte, cadenas perpetuas, no solucionan los problemas, no solucionan los conflictos, sino Estados Unidos u otros países que tienen penas de muerte o cadenas perpetuas no tuvieran delincuentes, pues no hubiera delincuencia en esos países y vemos que no es así, pues. Estados Unidos es el país que tiene cadena perpetua y pena de muerte y en el país del primer mundo que más delitos se cometen alrededor del bueno, planeta. yo solo Entonces, digo que a Singapur le resultó. entonces, creo que eso tampoco es la solución. Creo Sí, que no, eso tampoco. Y si topamos ejemplos de otros países, como usted me acaba de mencionar, ellos no solamente trabajaron en la pena de muerte o cadena perpetua y que se acabó la delincuencia porque se pusieron estas leyes, estas sanciones. Ahí acabó la delincuencia porque se trabajó también en el área social, que es lo que nosotros estamos así descuidando es. también, y lo que usted también topó. 500,000 de entre niños y adolescentes han desertado del sistema escolar en los últimos años. 500,000 de niños en las 16,000 escuelas y colegios que tenemos en nuestro país. Entonces, creo que también el reforzar en estos momentos un marco normativo duro para manejar una política criminal dura es adecuado, pero también debemos mirar digamos, exigir que el gobierno presente proyectos de ley y reformas a las leyes que busquen, digamos, atender temas sociales, la reinserción escolar, combatir la desnutrición infantil, La todas salud aquellas, básica. exacto, las necesidades básicas que por más básicas que son, ni siquiera esas las tenemos, y que las bandas delincuenciales se están apoderando de los niños y jóvenes precisamente porque les están dando lo que el Estado no les está dando, porque los tiene olvidados. Hay políticas para niños, hay políticas para ancianos, pero ¿qué pasa con los adolescentes también? ¿Qué pasa con ese sistema de justicia de adolescentes infractores? ¿Está cumpliendo también su trabajo de reinserción familiar, de reeducación? ¿O sigue siendo, o simple y llanamente Es nos un estamos centro, olvidando de esto? claro, es un centro donde todo el mundo sabe que teme que los manden porque van a violar a los menores de edad. O sea, esa es la realidad. Ese es el temor popular que existe cuando la gente habla de estos Entonces,
que centros de rehabilitación de adolescentes? Yo creo que es un trabajo arduo, un trabajo largo. No creo que vamos a acabar con la delincuencia de la noche a la mañana. Es un proceso que nos va a costar muchos años, muchas lágrimas, lastimosamente, y creo que, digamos, todas las funciones deben trabajar de manera coordinada, repito, para llevar adelante un proyecto o una hoja de ruta que busque acabar con la inseguridad ciudadana que definitivamente se está llevando a peso al Ecuador. Doctor, quiero agradecerle, mire, hemos hablado, yo creo que en algún momento con apasionamiento de mi parte, porque yo estoy en el diario de la noticia, ¿no? Y decía hace un momento, una señora, la semana pasada fue asaltado un gimnasio aquí en Guayaquil, en Los Ceibos, y se llevaron a una señora, mala suerte, se la llevaron, ¿no? Secuestrada entre todos los asaltados. Y aparte de que le sacaron $60,000, le cortaron un dedo de su mano. Entonces, la verdad es que pensar que Indigna. cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros seres queridos puede correr esa suerte, ¿no? Y ahora ya no importa que la persona tenga o no tenga los $60,000. O sea, si es un trabajador de una empresa que gana un sueldo básico, pues entonces tratan de que la empresa lo pague. Entonces, ante esta situación, créame que ya siento que a Indigna. veces estamos casi que entre tu vida o la mía con los delincuentes. Sí, Entonces, indigna, definitivamente indigna, pero no podemos caer en el plano de tomar decisiones o sea, tomar decisiones en momentos de desesperación y angustia. doctor, Creo que debemos, digamos, diferenciarnos de la vida del delincuente y la nuestra, porque caeríamos en el mismo plano o peor, ¿no? Creo que sí, vivimos momentos dramáticos, pero digamos, exijamos que se tomen decisiones inmediatas, exijamos que se tomen decisiones coherentes sobre todas las cosas y que permitan de alguna manera restablecer la inseguridad que le digo, o sea, hay que ser honestos. doctor, Esto no va a solucionarse de la noche a la mañana. Este es un así es. proceso muy, muy largo que nos va a costar mucho, mucho tiempo y años porque definitivamente la corrupción ha copado todos los espacios de nuestra sociedad y lastimosamente, digamos, la impunidad en la que observamos siguen pasando los delincuentes, digamos, angustia, desespera, pero repito, o sea, no perdamos la esperanza de alguna manera o forma, apoyemos en la medida Doctor en la que se Ortega, pueda a estas reformas legales. No solamente está en la ley, los cambios, también está en las personas y eso es lo que tenemos que trabajar principalmente. efectivamente, doctor Ortega, quiero agradecerle, tenemos en espera a dos personas que vamos a hablar desde Colombia de lo que está ocurriendo allá, miren, la situación con el precandidato presidencial y le quiero pedir 5 minutos.